Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Continuamos esta mañana con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Vamos a tratar hoy 3 capítulos juntos, porque son muy breves y puede ayudar el verlos los tres en conjunto. Son el 106, el 107 y el 108 de la Audifilia. El maestro quiere hacernos comprender 3 cosas, una por capítulo. La primera, la fealdad de nuestra alma, y para ello se sirve, y en contraposición, de los 4 parámetros de belleza de una cosa material. Segundo, que esta fealdad del alma, causada por el pecado, no se quita ni por la fuerza del hombre ni con la ley antigua, sino, y esto es lo tercero, que para quitarla es necesaria la sangre de Cristo, que toma nuestra fealdad en la cruz y nos da su hermosura. Su sangre nos blanquea, nos limpia, nos hace hermosos. Bien, pues vamos a disponernos a hacer esta lectura y subrayados de los citados capítulos, y le pedimos para ello al Espíritu Santo que nos ilumine para que podamos tomar conciencia de la gravedad del pecado y la hermosura que se nos da gracias a la sangre de Cristo. Comienza así el capítulo 106, de hecho lo leeré entero porque es muy breve. Mucho nos hemos apartado de la pregunta que preguntamos: ¿de dónde viene la hermosura al alma para que Dios la codicie? Y la causa ha sido porque no pensemos que lo tenía este rey por la hermosura del cuerpo. Ahora volvamos a nuestro propósito. Has de saber que, para ser una cosa del todo hermosa, se requieren 4 cosas. La una, cumplimiento de todo lo que ha de tener, porque faltando algo ya no se puede decir hermosa, como faltando una mano o pie o cosa semejante. La segunda es proporción de un miembro con otro, y si es imagen de otra cosa ha de ser sacada muy al propio de su modelo. Lo tercero, ha de tener pureza de color. Y lo cuarto, suficiente tamaño, porque lo pequeño, aunque sea bien proporcionado, no se dice del todo hermoso. San Juan de Ávila habla de 4 características que definen la hermosura de una cosa. Les hemos dicho: cumplimiento, proporción adecuada, pureza de color y suficiente tamaño. Ahora va a aplicar estos 4 parámetros al alma a ver si pasa el examen de ser considerada hermosa. Por ello dice ahora: pues si consideramos todas estas condiciones en el alma pecadora, hallaremos que no tiene ni una sola de ellas. Primero, ni cumplimiento, porque faltándole la fe o la caridad y dones del Espíritu Santo, los cuales tenía que tener, no se puede decir hermosa a quien le faltan tantas cosas. Segundo, no tiene proporción entre sí, porque ni obedece la sensualidad a la razón, ni la razón a Dios, principalmente que siendo el alma creada a imagen de Dios, era razonable que para guardar su hermosura fuera semejante en las virtudes a su modelo, como lo es en su ser natural, pues siendo Dios bueno y el alma mala, Dios limpio, ella sucia, Dios manso, ella irada, y así en lo demás, ¿cómo puede haber hermosura en imagen que tan desconforme es en su modelo? Y lo tercero, que es una luz espiritual de gracia y conocimientos, que aviva la hermosura del alma, como los colores al cuerpo, también le falta, porque ella anda en tinieblas y está ennegrecida más que carbones, como lo llora Jeremías. Y cuarto, pues menos tiene lo cuarto, pues no hay cosa más poca ni chica que ser pecadora, que es nada y menos que nada. De manera que, faltándole todas las condiciones para ser hermosa, sin duda será fea, y porque todas las almas que vienen creadas en los cuerpos de Adán son ordinariamente pecadoras, se sigue que todas son feas. Termina el maestro con un silogismo muy sencillo que nos hace ver que si el alma pecadora no pasa el examen de la belleza, entonces es fea, y como todos nacemos pecadores, todos tenemos la fealdad del alma. Primero, porque le falta cumplimiento, es decir, o nos falta fe, caridad o dones del Espíritu Santo. Segundo, le falta proporción. Dios humilde, el alma soberbia. Dios limpio, el alma sucia. Tercero, le falta pureza de color, porque el pecado ennegrece el alma. Y cuarto, es demasiado pequeña, pero no dicho en buen sentido, sino en el sentido de que no somos nada y menos que nada. Dios es el que puede, nosotros los que no podemos. Dios es el que es, nosotros los que no somos. En definitiva, todo esto hace al alma. Por eso dirá San Juan de Ávila en el Sermón 22: «Oh, qué cosa es ver a un hombre en pecado. Dígoos en verdad que es monstruo,
y si ver pudiéremos el alma, nos espantaríamos de su fealdad y desventura. Es cosa maravillosa ver una cosa que parece viva y está muerta, ver hablar, comer, beber como viva y está el desventurado muerto, verle reír y está un paso no más del infierno, verle de fuera vestido y de dentro desnudo, verle blanco de fuera y negro de dentro, y hermoso de fuera, puesta la figura del diablo encima de sí, verle que parece que no anda nadie con él, y anda en compañía de millares de demonios que nunca se apartan de él. Oh malaventurada la tal ánima que en pecado está. O en el sermón 26, oh cuánto hay que llorar en un hombre que está tan obstinado y endurecido, que está puesta una piedra en su corazón, que ni le basta sangre del crucificado, digo que no le basta porque no se quiere el aprovechar de ella, ni le bastan sermones, ni consejos de amigos, ni temores de enemigos, ni premio del cielo, ni pena de infierno, ni acordarse que han de morir, para ablandarle el corazón y hacerle que no peque. Y estos tales, como se ven perdidos y tan semejantes al demonio, toman el oficio del demonio y andan dando malos consejos y haciendo caer a otros, porque les parece que es malo ir al infierno solos. Y como se ven caídos, huélganse de las caídas ajenas. Son como los puercos, que como están metidos en el lodo y encenegados, quieren encenegar a los otros. Palabras duras, las que escuchamos, pero muy reales. Nos hace bien escuchar la gravedad del pecado en un momento histórico donde parece que nada es pecado, que todo vale y que nada tiene repercusiones. En definitiva, somos hombres carentes de responsabilidad. No nos hacemos cargo de las consecuencias de nuestros actos. Seguimos con el capítulo 107. Leeré solo el primer punto del mismo. Dice así: esta fealdad del pecado es tan dificultosa y, por mejor decir, es tan imposible de ser quitada por fuerzas de criatura, que todas juntas no pueden hermosear una sola alma fea, lo cual denota el Señor por Jeremías, diciendo: si te lavas con salitre y con abundancia de jabón, todavía estás manchada en mi acatamiento. Quiere decir que, para quitar esta mancha, ni aprovecha salitre de reprensiones de los profetas, ni recios castigos de la ley vieja, ni tampoco blandura de los halagos y promesas que Dios hacía entonces. Manchados estaban los hombres entre los castigos y entre las consolaciones, entre amenazas y promesas, porque por las obras de la ley ninguno era justificado delante de los ojos de Dios, como dice San Pablo, y por eso no podía haber hermosura para ser codiciada de Dios, pues no había justificación, que es la causa de la hermosura. Es decir, ha sido necesaria la sangre de Cristo, como veremos ahora en el capítulo 108. Por eso un conocido autor de teología espiritual, la entonces llamada ascética y mística, escribía en su obra: quien quiera saber qué cosa sea el pecado, siga paso a paso al Salvador, desde el pesebre a la cruz, en su vida oculta, practicando la humildad, la obediencia, la pobreza, el trabajo, en su vida apostólica, con sus ocupaciones, sus fracasos, los enredos y las persecuciones de que fue víctima, en su vida de sufrimiento, en la que padeció tan grandes tormentos físicos y morales de parte de sus amigos y enemigos, que con razón fue llamado varón de dolores, y diga con toda sinceridad: esto es lo que han merecido mis pecados. Entonces podrá comprender de una vez cómo el pecado es el mayor de todos los males. Y terminamos con el capítulo 108, que queda titulado de esta manera: que Cristo nuestro Señor con su sangre quita la fealdad del alma y la hermosea, y que fue más conveniente que el Hijo se hiciese hombre que no el Padre ni el Espíritu Santo, y de la grande fuerza de la sangre de Cristo. Bien, pues comienza así este capítulo. Dice: considera, pues, qué fea es y cuánto se debe huir de la mancha que causa el pecado, pues una vez recibida en el alma, ni se pudo lavar con tanto derramamiento de sangre que se ofrecía en su templo, por mandamiento de Dios, ni bastaron para ello todas las fuerzas humanas. Y si el hermoso Verbo de Dios no hubiera venido a hacernos hermosos, nos duraría para siempre la fealdad del pecado. Pero viniendo el Cordero sin mancha, pudo, supo y quiso lavar nuestras manchas, y destruyó nuestra fealdad, y nos dio su hermosura. Para Ávila, Cristo es el hermoso, el buen pastor, el pastor bello, el pastor hermoso. Así lo escribe en uno de sus sermones. Ninguna hermosura hay que iguale a la de Dios humanado, porque ninguna obra hay que iguale a esta en bondad y en amor.
y Cristo hermoso nos hermosea por admirable intercambio. Él toma nuestra fealdad en la cruz, en tantos azotes y padecimientos, y nos da su hermosura. Qué maravilloso trueque tiene lugar en el Calvario. Sería conveniente que antes de continuar hiciésemos un pequeño paréntesis para que veamos lo que supone el alma en gracia y los daños en contraposición que causa el pecado mortal en un alma. Recordar que un pecado mortal es aquel en el que concurren materia grave contra los 10 mandamientos, plena advertencia y consentimiento deliberado. Bien, vamos a tomarlo del conocido autor que mencionaba anteriormente. Es decir, un alma en gracia está habitada como en propia morada por la Santísima Trinidad. En ella pone sus complacencias, Dios mismo, y la adorna con sus gracias, sus virtudes y sus dones. Con el influjo de la gracia actual, sus buenas obras se convierten en obras meritorias de vida eterna. Posee la santa libertad de los hijos de Dios, participa del poder y de la virtud divina y goza, especialmente en ciertos instantes, de una felicidad que es como un anticipo de la celestial. Claro, y en consecuencia, ¿qué hace el pecado mortal en un alma habitada por la gracia? Primero, arroja a Dios de nuestra alma, y así como la posesión de Dios es ya un gusto anticipado de la dicha celestial, también el perderle es a manera de un preludio de la eterna condenación. Segundo, con él perdemos la gracia santificante, por la que nuestra alma vivía una vida semejante a la de Dios. Es pues una especie de suicidio espiritual, y al mismo tiempo perdemos la gloriosa corte de virtudes y dones que la acompañan, aunque Dios ciertamente por su infinita bondad nos deja la fe y la esperanza, ya no están informadas por la caridad y no quedan en nosotros sino como para inspirarnos un saludable temor y un deseo ardiente de remediar nuestras culpas y de hacer penitencia por ellas. Tercero, perdemos también nuestros méritos pasados que habíamos acumulado a costa de tantos esfuerzos. No podremos recobrarlos sino por medio de la larga penitencia, y mientras estamos en pecado mortal no podemos merecer cosa alguna para el cielo. Y cuarto, añádase a todo esto la tiránica esclavitud que ha de padecer el pecador. De la libertad de que antes gozaba, viene a dar en esclavo del pecado, de las malas pasiones que ahora están desencadenadas por la pérdida de la gracia, de los hábitos perversos que pronto se formarán con las recaídas tan difíciles de evitar, porque quien comete el pecado, hácese siervo de él. Se van debilitando poco a poco las fuerzas morales, las gracias actuales disminuyen, sobreviene el desaliento y la desesperación. Podemos contar por perdida a la pobre alma aquella si Dios, por un exceso de su misericordia, no acude con su gracia a sacarla del fondo del abismo. Como vemos, el pecado es algo serio. La pasión de Cristo no es un hecho más. Su cruda realidad y verdad es consecuencia de nuestros pecados. Ahora Ávila explica por qué convenía la encarnación del Verbo y no del Padre o del Espíritu Santo. Dice así: y para que veas qué razonablemente convenía que el Hijo de Dios, más que el Padre y el Espíritu Santo, con su sangre hermosease nuestra alma fea, considera que, como se atribuye al Padre la eternidad y al Espíritu Santo el amor, así al Hijo de Dios, en cuanto Dios, se le atribuye la hermosura, porque Él es perfectísimo, sin defecto alguno, y es imagen del Padre, como San Pablo dice, y tan propiamente que, por ser engendrado por vía de entendimiento, es semejante del todo a su Padre, el cual le dio la misma esencia que Él tiene, de manera que quien a Él ve, ve al Padre, como dice el Santo Evangelio, pues por esta proporción, tan igual del Hijo con el Padre, con razón se le atribuye la hermosura, pues tan propiamente está sacada la imagen de su modelo. Luz no le falta, pues se llama Verbo, que es cosa engendrada por el entendimiento, y en el entendimiento, como lo dice San Juan, que era la luz verdadera. Grandeza no le falta, pues tiene inmensidad infinita, y por esto convino que este hermoso, por quien fuimos hechos cuando no existíamos, viniese a repararnos después de perdidos, y vistiéndose de carne, tomase en ella la semejanza de nuestra fealdad, y diese a nuestras almas la belleza de su hermosura. Y aunque el ser nosotros castigados ni halagados no nos podía quitar nuestra mancha, fue de tanto valor el que el hermoso fuera castigado, que cayendo sobre sus hombros el recio salistre de su pasión, cayó sobre nosotros el blando jabón de su blancura. Y aunque Dios dice al pecador: aunque te laves con salitre y hierba de jabón, no serás limpio. Sin embargo,
dando a entender que tenía que enviar remedio para esta mancha. Dice en otra parte: si fueren vuestros pecados como grana, serán blanqueados como la nieve, y si fueren bermejos como sangre, con que tiñen carmesí, serán blancos como la lana blanca. Es decir, explica Ávila la encarnación del Verbo por la vía de la hermosura del Verbo, necesaria para hermosear al alma perdida por el pecado. Es preciosa esta frase que acabamos de leer, que cayendo sobre sus hombros, los hombros de Cristo, el recio salitre de su pasión, cayó sobre nosotros el blando jamón de su blandura. Sobre Cristo han recaído las consecuencias de mis pecados. Si Él me perdona en la confesión, es porque ha cargado ya con las consecuencias, con la inmundicia de mi pecado, para darme su hermosura. Y termina Ávila el capítulo haciendo una comparación entre el hisopo, del que habla David en el Salmo 50, rocíeme con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve, con Cristo, es decir, hace del hisopo una figura de Cristo. Muy interesante, ya veréis. Vamos a leerlo. Dice así: muy bien creía esto David cuando decía: rocíame con hisopo, Señor, y seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hisopo es una hierba pequeña y un poco caliente, y tiene propiedad para purgar los pulmones por donde respiramos. Y esta hierba la juntaban con una vara de cedro, y ataban la hierba al palo con una cuerda de grana 2 veces teñida, y atado junto le llamaban hisopo, con el cual, mojado con sangre y agua, y otras veces con agua y ceniza, rociaban al leproso y al que había tocado cosa muerta, y con aquello era tenido por limpio. Muy bien sabía David que ni la hierba, ni el cedro, ni la sangre de pájaros, ni de animales, ni el agua, ni ceniza, podrían dar limpieza en el alma, aunque la figuraban, y por eso no pide a Dios que tome en su mano este hisopo y lo rocíe con él, sino que lo dice por la humanidad y humildad de Jesucristo nuestro Señor, la cual se dice hierba, porque nació de la tierra de la bendita Virgen María, y porque nació sin obra de varón, como la flor nace del campo, sin ser arado ni sembrado. Y por esto dice: yo soy flor del campo, en el Cantar de los Cantares. Y esta hierba se dice pequeña, por la bajeza que en este mundo tomó, hasta decir: gusano soy y no hombre, deshonra de hombres y desprecio del pueblo. Esta carne humillada es remedio contra el viento de nuestra soberbia tan loca, que no puede ser curada sino con esta gran humildad, pues no es razonable que se ensalce el gusano viendo abatido al Rey de la Majestad. Y no se olvide que el hisopo es caliente porque Cristo, por el fuego del amor que en sus entrañas ardía, se quiso abajar para purgarnos, dándonos a entender que si el que es alto se abaja, cuánta razón es que no se ensalce el que tiene tanto por lo que abajarse, y si Dios es humilde, que el hombre lo debe ser. Esta carne medicinal fue unida al palo del cedro, cuando fue puesta en la cruz, y atada con delgada hebra de lana 2 veces teñida, porque, aunque duros y gruesos y largos clavos le tenían fijados con ella los pies y las manos, si su abrasado hilo de amor no le atara a la cruz, queriendo él entregar su vida para matar nuestra muerte, poca parte tendrían los clavos para tenerlo, de manera que no ellos, sino el amor le tenía, y este amor es doble, como grana 2 veces teñida, porque por satisfacer la honra del Padre, que por los pecados estaba ofendida, y por amor de los pecadores, que estaban perdidos, padeció él lo que padeció. Es una figura preciosa, propia de los santos padres de la Iglesia, a quien Ávila conoció muy bien. Voy solo a leer 2 frases de las que hemos leído, por si nos pueden ayudar. Esta carne humillada, la carne de Cristo, hemos dicho, es remedio contra el viento de nuestra soberbia tan loca, que no puede ser curada sino con esta gran humildad, pues no es razonable que se ensalce el gusano, es decir, nosotros, viendo abatido al Rey de la Majestad. Es decir, si yo contemplo a Cristo caído bajo el peso de la cruz, humillado, ¿quién seré yo para ensalzarme? Y la segunda, si el que es alto, Cristo, se abaja, ¿cuánta razón es que no se ensalce el que tiene tanto por lo que abajarse? Y si Dios es humilde, que el hombre lo debe ser. Nuestra sanación viene por el reconocimiento de nuestra pequeñez ante Dios, para que de esa manera
el amor de Jesucristo que arde en ese palo de cedro, es decir, arde en la cruz, pueda ser derramado en nuestras almas. Bien, queridos amigos, pues se nos acaba el tiempo. Nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios quiere, y si quieren volver a escucharlo pueden hacerlo como siempre en la sección podcast de www.radiomaria.es y pueden como siempre hacer cualquier indicación al Padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico sanjuandeavila@radiomaria.es. Bien, pues que San Juan de Ávila interceda por nosotros ante el Señor y que por nuestra parte busquemos siempre el reino de Dios y su justicia. Es decir, reconozcamos que necesitamos ser hermoseados por Él, sabiendo que todo lo demás se nos dará por añadidura. Buenos días, queridos amigos, y que Dios os bendiga.